En primera instancia, em, en primera instancia, habíamos visto en el primer curso obligaciones tributarias y nos habíamos enfocado en el entendido de la obligación que tenemos como contribuyentes de poder emitir facturas, ¿no? Estábamos, como que se podría decir, ahondando ese punto, pero es importante saber que no solamente tenemos ese tipo de obligación. En esta clase vamos a intentar llevar, digamos, las principales obligaciones tributarias que tenemos, sobre todo las de carácter formal, que a veces se confunden con la obligación principal, que es pagar el tributo. Cuando en realidad, si bien tenemos obligaciones que refieren al pago del IVA, IT, IUE, también tenemos obligaciones respecto a las declaraciones, cumplimiento de plazos. Entonces, nuevamente para ello, comenzamos, ¿no? Siempre con el código tributario, que es la base, por supuesto, de, de esta área tributaria a la cual debemos recurrir necesariamente, ¿no? Entonces, vemos que el artículo 22, nuevamente, ¿no? Sujeto pasivo, el contribuyente o sustituto. El artículo 70, obligaciones tributarias que tiene el sujeto pasivo, ¿no? Y ahí nos da más o menos un resumen de lo que refiere estas obligaciones. Y ahora vamos a ir pues detallando cada una de estas para que ustedes en su negocio, en su emprendimiento, pues no tengan complicaciones respecto al cumplimiento de estas obligaciones. ¿Ya? Pues primero vemos características de las obligaciones tributarias. Si alguien está prendido su micrófono, por favor. No, nos dice que las obligaciones tributarias son una construcción jurídica que se establecen necesariamente mediante leyes y están respaldadas por el poder del Estado. No cumplirlas puede tener consecuencias legales, ¿no? Y la relación entre las partes es personal y se da entre la administración tributaria, que es el sujeto activo, y el contribuyente, que es el sujeto pasivo, siendo el gobierno quien exige a través de la ley el pago de los tributos pues, al contribuyente. Entonces, en este contexto, tenemos que las obligaciones tributarias son los compromisos adquiridos por las personas naturales y jurídicas al activar el número de identificación tributaria como contribuyentes. Estas obligaciones son establecidas por ley y se asignan en función a las actividades económicas declaradas por el contribuyente. Por supuesto que la función o el tipo de emprendimiento que lleguemos a tener, si este va a ir creciendo, las obligaciones tributarias se van haciendo más y más amplias, por así decirlo, ¿no? Porque una persona que está en un régimen simplificado solamente tendrá la obligación de pagar de manera bimestral lo que le corresponde, según su categoría, al Servicio de Impuestos Nacionales. Pero un profesional independiente ya tendría que hacer declaración IVA, IT, y ahora tendría que hacer la declaración trimestral, ya no IVE, del RSI, ¿no? Una empresa unipersonal hace IVA, IT y además hace IUE. Una empresa de sociedades de responsabilidad limitada hace IVA, IT, IUE, y si tienes relación con algún impuesto específico o un consumo específico, tendría que ser impuesto al consumo específico, ¿no? Entonces va creciendo según nuestro emprendimiento puede ir adelante, ¿no? Entonces tenemos más y más obligaciones que cumplir. Y estas, por supuesto, están enmarcadas en ley. Ahora, ¿qué obligaciones tenemos o cuáles serían las principales obligaciones tributarias de carácter formal? Y antes de que podamos, digamos, dar lectura a cada una de estas, les voy a explicar la diferencia. Tenemos obligaciones tributarias referidas al pago de los impuestos, ¿no? O sea, yo declaro mi IVA, ¿Y sale un David? saldo a favor al fisco, debo ese dinero, tengo que pagar. Nuevamente, no sé de quién se encendió su micrófono, por favor. Ahora, yo pago mi IT lo mismo, pago mi UE lo mismo, ¿no? Es decir, tengo una obligación de pagar al Estado por las declaraciones juradas que he hecho y si estas, por supuesto, pues tienen un saldo a favor del fisco. Si mi negocio está yendo bien, si efectivamente estoy generando ganancias,
por supuesto que voy a tener impuestos que pagar en relación al IVA, al IT y el IUE, ¿no? Si mi negocio está yendo mal, de repente no me salga saldo a favor del fisco y más bien salga un crédito fiscal a mi favor, es decir, que he tenido más gastos que ingresos, ¿no? Pero eso no quiere decir de que no haga las declaraciones correspondientes. Y lo mismo va a pasar con cuando no tengo movimiento. Imaginemos que yo tengo mi emprendimiento y no me está yendo bien, ¿no? Esperemos que eso, por supuesto, a ningún emprendedor le pase, pero no me está yendo bien y no he realizado ninguna venta. O simplemente he hecho un viaje, no sé, a China, tiempo por el cual no me ha podido, digamos, permitir hacer alguna transacción de venta en Bolivia. Entonces, eh, el mes que corresponde de ese periodo del viaje lo declaré en cero y lo tengo que declarar en cero. O sea, no solamente se declara los impuestos cuando tenemos ganancias, se declara cuando tenemos pérdidas y se declara cuando no tenemos absolutamente ningún ingreso ni tampoco crédito fiscal. ¿Me entienden? ¿Y qué pasa si nosotros no hacemos esas declaraciones juradas, que son deberes formales? Pues se vienen sanciones, multas en contra nuestra. Entonces, ahí también va la siguiente cuestión. ¿Qué sucede cuando inactivo mi NIT? ¿No? Esto ya varias veces se ha dicho, uno piensa que inactiva su NIT y listo, se olvidó, ya listo, yo ya no tengo que hacer nada, se acabó, ¿no? No, no es así. Imaginemos que es una empresa unipersonal. Trabajo los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Decido que el emprendimiento no me ha resultado y decido cesar el NIT. Entonces, los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, no ha habido movimiento porque lo cerré el NIT. Ahora, ¿será que me queda alguna obligación por cumplir? Asumamos que los meses de enero a junio he estado declarando mi IT y mi IVA de manera normal. ¿Habrá algo más que hacer ahora que cerré mi NIT? ¿Tendré alguna otra obligación más? En días anteriores yo les decía, es recomendable que por lo menos 3 veces, entonces en este caso sería julio, agosto, septiembre, declaremos en blanco nuestro IVA y nuestro IT, por si acaso, para no generar algún tipo de fiscalización que nos pueda perjudicar con el Servicio de Impuestos Nacionales. Pero aparte de eso, ¿tendríamos todavía alguna otra obligación que cumplir? Sí. ¿Cuál? La declaración del IUE. Porque el IUE es un impuesto anual, ¿no? Entonces, como es un impuesto anual, y yo he trabajado enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 6 meses, de esos 6 meses tendré que pagar al Estado si es que he tenido, por supuesto, utilidades. Ahora, si no he tenido utilidades, igual tengo que declarar, aunque no haya ganado nada. Tengo que declarar demostrando que hay un saldo a favor mío, o sea, un crédito fiscal, y que más bien he entrado en pérdida, ¿no? Pero tengo que declarar ese IUE, no lo puedo dejar así. O sea, es decir, no, es que yo lo he inactivado, yo ya no sé nada. No, es que tenemos que cumplir la última declaración que sería el IUE, ¿no? Entonces, debemos cumplir esa situación. O sea, no es de que se me acabó lo usé el día y a mí qué me importa, ahí quedó. No, debemos continuar hasta haber declarado el último impuesto que sería el IUE porque es el de carácter anual. Luego de ese ya nos podemos olvidar, ¿no? Nos podemos olvidar. Pero no tanto así tampoco, porque se supone, yo les había dicho, 8 años prescribe la facultad que tiene el Servicio de Impuestos Nacionales para fiscalizarnos, controlar, verificar, determinar deuda tributaria. Entonces, en el entendido de que yo hubiera trabajado solamente unos 6 meses o un año, por decirlos, un año cabalito, y luego los CEMINIT, podría existir la posibilidad
de que Impuestos Nacionales, después de unos 5 o 6 años, me quiere fiscalizar respecto a ese añito. Y yo, por supuesto, tengo que tener en poder mío mis respaldos documentales contables, facturas que haya emitido, facturas que hayan sido emitidas a mi favor, eh, recibos de egreso, los libros de compra y venta, las mismas declaraciones juradas, si tenemos libro diario, sí, si tenemos libro mayor, sí. Es decir, tenemos que guardar por 8 años esa información porque nos podrían fiscalizar, ¿no? Entonces, no es de que cerramos el NID y ahí se acabó todo. No. Debemos terminar de cumplir con nuestras obligaciones, que bueno, repito, se van a alargar hasta la vigencia del IUE. Por más de que hayamos trabajado un mes, por más de que un mes hubiéramos estado, este mes, por ese mes, se tiene que declarar IUE, se tiene que declarar, ¿no? Entonces, pero ahí ya se daría. No podemos pensar que al siguiente año otra vez tiene que pasar otro año y otra vez, y bueno, ahí ya no. ¿Por qué? Porque al siguiente año ya, bueno, efectivamente no hay ningún movimiento en ningún mes, entonces ya no hay por qué declarar un IUE, ¿no? Entonces, las obligaciones formales refieren a esta situación, ¿no? De que si bien puede ser que no paguen ningún tributo, puede ser que, como les digo, ¿no? No hemos tenido buenos ingresos o de repente no ha habido saldo a favor nuestro, no ha habido ganancias, entonces, bueno, ni modo, que macana, nos fue muy bien el emprendimiento, pero no vamos a pagar ningún impuesto, pero no significa que no tengamos que avisar impuestos nacionales de esta situación, ¿no? No debemos asumir que porque me fue mal o porque yo no tuve ningún ingreso, entonces no tengo que declarar, ¿no? O sea, no. Tienes que cumplir con tus obligaciones tributarias. Ahora sí, a ver, vamos a ir enunciando estas que están en pantalla. A ver, nos dicen, por ejemplo, tenemos la obligación a determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, medios y plazos establecidos. A inscribirse en los registros habilitados por el SIN, brindar los datos que les son requeridos y comunicar posteriores modificaciones. ¿A qué se refiere esto? ¿Alguien está con el micrófono, por favor? No me sale en pantalla, no sé quién. Por favor, están lavando. Está bien, también hay que escuchar el curso y hacer otro paso más, ¿no? Entonces, les decía, por favor, el micrófono. eh, tenemos que, nos dice, ¿no? Tenemos la obligación de inscribirnos en los registros editados por el fin, brindar datos que son requeridos y comunicar posteriores modificaciones. ¿A qué se refiere esto? Tenemos que avisar si cambiamos de domicilio fiscal. Por favor, el micrófono. Ahora están cocinando, creo. No sé quién será, no me sale de verdad, si no les diría. Busco uno por uno porque creo que no nos harían caso de eso. Ah, Damaris, tu micrófono. Damaris, Bárbara Fernández. ¿Así? Ya, bien. Les decía, ¿a qué se refiere esta situación? Nosotros cuando nos inscribimos al NIT o al Servicio de Impuestos Nacionales y sacamos nuestro NIT, damos nuestra dirección de nuestro domicilio real, es decir, donde vivimos, y la dirección de nuestro domicilio fiscal, que no siempre a veces es igual que el domicilio real. Me dejo entender. Yo vivo, por decir, en la zona sur, pero tengo mi tienda en el centro. Entonces, mi domicilio fiscal va a ser pues la de la tienda del centro. Pero tengo la obligación de avisar al Servicio de Impuestos Nacionales en caso de que yo haga algún cambio de domicilio fiscal, por más de que me vaya al frente de la cuadra, ¿no? Y esta es una obligación importantísima. ¿Por qué? Porque cuando se realizan notificaciones de carácter personal o por cédula, el Servicio de Impuestos Nacionales, para hacer estas notificaciones, está obligado a hacerlas en el domicilio fiscal fijado por el contribuyente. Si el contribuyente, teniendo la obligación, no avisa que ha cambiado de domicilio fiscal, Impuestos Nacionales va a seguir notificando a una tienda que de repente ya está vacía.
Ustedes han debido ver algún caso donde hay notificaciones en una puerta donde nadie vive o donde está una tienda ya empolvada, todo vacío ahí adentro, pero están notificaciones coladas ahí. ¿Por qué? Porque la normativa tributaria indica que impuestos nacionales solo puede notificar en el domicilio fiscal fijado por el contribuyente, por más de que nos hayamos ido al frente. Alguna vez cuando yo estuve en impuestos nacionales me han hecho hacer la labor de notificador. He tenido que hacer eso. Y encontré un dato de una tienda que yo estaba buscando en una determinada dirección. Y cuando lo busco me dicen, ah, sí, no, este señor se ha trasladado a la otra cuadra. No podía ir a buscarle yo a la otra cuadra. Y el funcionario no va a irte a buscar a la otra cuadra, por más de que sea Isito. Te va a notificar donde corresponde. Le he notificado donde corresponde. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos conocimiento de estas notificaciones? De algún tipo de proceso que nos pueden estar siguiendo. Pues puede avanzar no ejercemos defensa y después van a aparecer nuestras cuentas bloqueadas directamente y nosotros, ¿qué ha pasado así, no? ¿Por qué nos han bloqueado las cuentas? Vamos a revisar al banco y nos dicen, no, impuestos nacionales ha bloqueado. Vamos a impuestos y resulta que había avanzado un proceso que nosotros ni idea y vemos las diligencias de notificación y todas habían sido notificadas en la tienda que fue. Y decir, no, pero yo no tengo esa tienda, yo hace rato que no tengo esa tienda, yo me he cambiado. La obligación de avisar el cambio es del contribuyente. Los impuestos nacionales, con eso se descarga, además de que esto está establecido en la norma tributaria, y no podemos observar esa notificación. Y hacer caer un proceso de ese tipo es casi imposible, exceptuando algunas situaciones donde sí se pueden encontrar errores, ¿no? Que es raro, ¿no? Pero se podría. Así que, respecto a esa obligación formal de avisar el domicilio fiscal, avisen si van a cambiar. Por más de que estén cambiando 3 tienditas más allá, que era en la casa 1016 y ahora su tienda es en la 1017. Avisen, avisen el Servicio de Impuestos Nacionales. Porque Impuestos Nacionales no le interesa hacer las notificaciones y que ustedes no se enteren. De hecho, creo que es mejor para ellos. ¿No? ¿Por qué? Porque así les pueden ejecutar más fácil, ¿no? Entonces, tomen en cuenta eso. Y aquí va la siguiente también recomendación. ¿Qué sucede si yo tenía mi tienda, por decirles, en inmediaciones del Campero? 2 años la he tenido. Cierro mi NIT, cierro el emprendimiento, por cuestiones ajenas, digamos, a la causa, digamos, inclusive me estaba yendo bien y todo, pero tuve que hacer un viaje, pues lo cesé. Y finalmente nunca más lo volví a abrir. Impuestos Nacionales va a tener que notificar a esa tienda, por más de que esa tienda haya sido ocupada por otra persona. La otra persona va a decir, no, aquí no es aquí, yo soy otro, tal, tal. Bueno, entonces va a colar la cédula y no le interesa impuestos nacionales. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Si ustedes van a cerrar su NIT, antes de cerrar su NIT, cambien su domicilio fiscal a la dirección de su domicilio real. Cambien ese domicilio real. Es decir, antes de que lo cierren, vayan sin impuestos, díganle, no voy a cambiar mi domicilio fiscal, ahora va a ser en mi casa nomás. Ah, ya, te van a cambiar. Y una vez de que cambies, le das de baja. Sin impuestos te dice, ay, ¿por qué está haciendo eso? No, es que si un día ustedes me sorprenden con una notificación, quiero que me llegue pues, a mi casa, no a una tienda que yo ya no ocupo, ¿no ve? Entonces, pueden hacer eso. De eso no hay problema. Lo mismo sucede con emprendimientos. Respecto a esto también les voy a comunicar o avisar. ¿Qué pasa cuando yo doy facturas de manera eventual? Digamos, servicios de catering o comida, ¿no? Hay personas que se dedican a hacer comida para instituciones, pero no lo hacen año redondo, ¿no? Les contratan por decir fechas específicas solamente, puede ser Año Nuevo, Navidad, les contratan y como es una institución, necesariamente les piden factura. Entonces sacan NIT. Pueden habilitar y cesar su NIT cuantas veces ustedes quieran, no hay una limitación. La clave es de que tengan cuidado con sus declaraciones juradas, como les decía, respecto al IVA, IT y las declaraciones en blanco que tuvieran que hacer. Porque no es necesario que abro mi NID, uy, listo, tengo que estar así todo el año, cuando en realidad solamente lo voy a ocupar un mes.
porque de repente a mí me contratan preparando comida, varias instituciones, el mes de diciembre por sus cenas institucionales, ¿no? Cenas de Navidad, cena de Año Nuevo, me contratan, les doy su factura, pero en enero yo ya no tengo movimiento. ¿Por qué? Porque ya no hay, digamos, a una fiesta para que me contraten, entonces lo puedo cerrar, no hay problema. Y después la puedo volver a abrir si, digamos, me están volviendo a buscar, no sé, por fechas de agosto, por igual, porque están queriendo hacer una cena institucional en celebración de las fiestas patrias, ¿no? Entonces puedo volver a activar, ¿no? Entonces de eso no hay problema. Lo único, sí, nuevamente, hay que tener cuidado con las declaraciones juradas, más que todo si están que tienen que hacer la declaración del IUE, ¿no? Continuemos. Respaldar las actividades y operaciones grabadas mediante libros, registros, facturas, así como otros documentos o instrumentos públicos, nos dice. No todos los contribuyentes están obligados a llevar contabilidad, pero aquellos que sí tienen la obligación, que son generalmente desde empresas unipersonales para adelante, es decir, empresa unipersonal, empresa de sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, esas tienen obligación de llevar contabilidad, tendrían que tener esa contabilidad bien ejecutada, tendrían que tener. Los que no, bastaría con registros propios, por así decirlo, ¿no? Registros propios, hechos, digamos, en un cuadernito, en un Excel, y por supuesto documentos de respaldo respecto a las actividades que hemos hecho, siempre les dicen, ¿no? Facturas, recibos de egreso, fotografías inclusive, ¿no? Cuestioncitas que nos ayuden, digamos, a respaldar las actividades que estamos haciendo. O contratos inclusive, ¿no? Me han contratado para tal, entonces está mi contrato, ¿no? Dice otra obligación, a demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le correspondan. Eso se refiere al crédito fiscal. Entonces yo digo, hay algunos, más que todo esto pasa en consultores en línea. No, por supuesto que no los recomiendo que hagan esto, ¿no? Algunos consultores en línea, ¿qué hacen? Tienen que declarar de manera trimestral y no tienen, digamos, tanta facilidad como tienen los funcionarios de planta respecto a la presentación de sus facturas para obtener un crédito fiscal. Entonces, generalmente, si no me equivoco, si ganas más allá ahora mismo de 4.500 a 5.000, necesitas facturas para que te ayuden a, digamos, a tener crédito fiscal y no pagar el impuesto. En el caso de los consultores, como todo también servidor público, les sirve cualquier tipo de factura, ¿no? Les sirve de lo que sea. Pero hay consultores en línea que tienen salarios fuertecitos, por así decirlo, ¿no? Tienen 15.000, 16.000, ¿qué hay? Los CAS 12.000 o hasta 18.000. Hay consultores en línea que tienen ese tipo de salarios. Entonces, cuando hacen su declaración, ni siquiera tienen las facturas y lo ponen como si tuvieran el crédito fiscal, ¿no? Y dicen, después voy a conseguir, dicen, ¿no? No se arriesguen mucho a hacer eso. Porque si un día les dicen, mira, tú habías ganado tanto en esta fecha, que están tus contratos, porque los contratos se registran en la Contraloría, entonces va a tener acceso a esa información, impuestos. Habías ganado 12.000 y habías declarado todos los meses que con crédito fiscal a tu favor, entonces nos podrías pasar esas facturas que dices así. Entonces, uy, ¿de dónde vas a sacar ese momento? ¿No? Porque ahí la lógica es de algunas personas, le voy a llenar pues, de facturas de Entel, ¿no? Como se puede de todo, y esas no tienen nombre, no tienen NID, ¿no? Entonces, puta, me voy a ir a conseguir esas facturas de Entel y con eso me voy a descargar. Eso funciona hasta cierto punto, hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque bajo el principio de razonabilidad se entiende que, bueno, todo el salario no ha sido pues, destinado a tarjetas de crédito de celular, ¿no? O sea, entonces, bajo ese principio, no tendría que descargarse solamente con ese tipo de facturas, ¿no? Entonces, y si nos faltara, no pudiéramos conseguir al final esas facturas que supuestamente demostraban nuestro crédito fiscal y nosotros no las tenemos porque mentimos, bueno, nos van a dar pues una sanción, una multa, ¿no? Luego, ¿qué tenemos?
A facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, fiscalización, investigación y recaudación. Facilitar. ¿A qué se refiere facilitar? Cuando nos pidan información, tenemos que dársela. Cuando nos hagan una fiscalización, tenemos que ser abiertos. No podemos, digamos, como que cerrarnos a impuestos nacionales. Y esto sí es un poquito medio raro, yo les comentaré. Raro, porque también yo he tenido la oportunidad de trabajar en el INE. Y en el INE, cuando íbamos a hacer estadística, no nos querían dar ninguna información. Pensaban que éramos de impuestos, decían, nuestros impuestos es, y después nos van a sacar así, 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 ¿no? Yo decía, pero no, teníamos que explicar, no, esto es estadística nomás, y bla, bla, bla. Y cuando trabajé en impuestos, cuando eres funcionario del Servicio de Impuestos Nacionales, no importa que seas el jefe, porque hasta el jefe sale con esto, igualito nos sacaban para hacer, digamos, estos controles tributarios. Igualito. Y ahí no había esa observación. O sea, miraban que eran de impuestos y no decían, no, es que ustedes son de impuestos, nos van a controlar. No decían, sí, sí, aquí está, aquí está, aquí está. ¿Y por qué? Porque es una obligación del contribuyente. Por eso les digo, no es un poquito ilógico, ¿no? Asustarse del INE pensando que es impuestos, pero cuando llega impuestos de verdad, dan nomás la información, o sea, no sé. Entonces, a ver, cuando llegue algún tipo de control tributario, debemos facilitarles el trabajo. Lo recomendable, por supuesto, no es recomendable pelear, maltratar a los funcionarios. Finalmente, ellos son también funcionarios, cumplen con su trabajo y punto, ¿no? Entonces, no es recomendable generar un tipo de problema con el Servicio de Impuestos Nacionales, más que todo si estamos nosotros cumpliendo, pues, con nuestras obligaciones tributarias de emisión de factura, ¿no? Entonces, si nos están controlando, nos están viendo, bueno, si yo sé que es medio molesto, ¿no? Que hagan eso, que se estén parando en tu puerta a ver si facturas o no facturas, eso más que todo lo hacen en los restaurantes y cafés en los días del padre, día de la madre y demás. Pues yo sé que es molesto, está bien, pero no nos queda de otra. No, es una obligación que tiene el contribuyente. Entonces, no seamos, no nos peleemos con los funcionarios. Alguna vez, cuando yo he estado en el Servicio de Impuestos Nacionales, ha habido alguna tienda así que, que se ha peleado con impuestos, ¿no? Entonces, no hagan eso, para nada. O sea, no se peleen, porque de repente hasta se pueden ganar un proceso penal, ¿no? Hay que entender que impuestos nacionales tiene pues eh, un equipo jurídico al que le van a apretar nomás sin problemas. Entonces, no nos arriesguemos a eso, no nos arriesguemos. Es nuestra obligación además, ¿no? Veamos la siguiente obligación. A ver, facilitar el acceso a la información de sus estados financieros. Sí, o sea, cuando nos piden información contable, tenemos que dar, no tenemos ahí algo de, no, ¿por qué les voy a dar? No, tenemos que darles. O sea, nos piden, páguenme estados financieros de esta fecha y de esta fecha. Los estados financieros generalmente se refieren, pero a empresas, ¿no? Las personas naturales, emprendimientos pequeños, profesionales independientes, ellos no tienen estados financieros. Vamos al siguiente. Dice, en tanto no prescriba el tributo, conservar de forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, registro, declaraciones, informes, etcétera, etcétera, por 8 años. 8 años, lo que les había dicho hace un tiempo, ¿no? 8 años tenemos que guardar toda esa información contable, porque en ese tiempo nos podrían fiscalizar. Luego tenemos a presentar, exhibir y poner en disposición del SIN información en la forma y plazos en que éste requiera. Eso se refiere a fiscalizaciones, porque nos dan plazos para entregar la información. Y si nosotros no entregamos la información en plazos que nos especifica en impuestos nacionales, basados por supuesto en norma, nos van a dar una multa. Nos van a dar una multa por incumplir esos plazos. A permitir el acceso y facilitar la revisión de toda la información, así como el libre acceso a la información contenida en su base de datos. Eso sí, eso se parece mucho a lo que habíamos hablado, ¿no? Tenemos que ayudarles más. A constituir garantías globales o especiales mediante boletas de garantías, prenda, hipoteca u otras cuando así lo requiera la norma. Alguna vez se va a requerir de parte de los contribuyentes justamente, ¿no? La presentación de boletas de garantía o prenda y demás.
Entonces, cuando se dé la oportunidad, según un procedimiento especial y según la causa, debemos presentar esto, ¿no? Eso generalmente también, pero va destinado a empresas. A cumplir las obligaciones establecidas en el Código Tributario, leyes tributarias especiales y las que defina el SIN con carácter general, ¿no? Entonces, cualquier obligación que establezca impuestos nacionales, tiene que ser. Luego tenemos, entre otras obligaciones, inscripción al SIN en el régimen correspondiente. Antes de iniciar cualquier actividad económica, las empresas deben inscribirse en el SIN y obtener su NIT. Esto permite, pero legalmente, emitir facturas. Esta sí es una obligación, ¿no? Que nos dicen que, bueno, tenemos que, uno, sí, inscribirnos al régimen que nos corresponde. Si no nos acomodamos al régimen, régimen complementario al IVA, ¿no? O el régimen simplificado al IVA, mejor dicho, donde solamente se paga de manera bimestral, y nosotros queremos camuflar nuestra situación, habíamos dicho, ¿no? La sanción va a ser una clausura, hasta que cambiemos al régimen general. Entonces, tenemos que inscribirnos al régimen que nos corresponde. Ahora, esto también podría hacer pensar, ¿no? O sea, que si iniciamos una actividad económica y es de aquí saca tu NIT. Es algo que yo no recomiendo. O sea, eso yo preferiría de que ustedes una vez de que ya hayan hecho un estudio de costos, tengan ya la mercadería, armado la tienda, o sea, hayan crecido por lo menos un poco, eh, recién después saquen el NIT. No vayan directamente al NIT cuando es un emprendimiento pequeño. No tiene una pastelería, panadería, digamos, no, cosa que estamos iniciando desde cero, entonces no correremos a tener el NIT. Después, con calma. Ahora, si nuestra intención es abrir directamente una empresa, sea esta unipersonal, sociedades responsabilizadas o más, por supuesto que a la fuerza tenemos que sacar un NIT porque nos va a pedir el registro de comercio SEPREC, ¿no? O sea, nos va a pedir estos. Ahí sí no tenemos opción. Luego dice actualización del padrón de contribuyentes. Se debe utilizar los datos fiscales en este padrón, como ser tipo de contribuyente, actividades económicas, domicilio, etcétera. Es decir, nosotros nos podemos escribir en un rubro, ¿no? Este es mi rubro, va, a esta actividad yo me dedico, pum. Pero en determinado momento, como me está yendo bien, como tengo más contactos, como me estoy haciendo conocer, quiero ampliar mi rubro. Quiero poder brindar otro tipo de servicios más. Debo comunicar esto a impuestos nacionales, ¿no? Entonces quiero echar este rubro más. A ver, un ejemplo. Soy pastelería nomás. Pues, ¿no? La venta, mi rubro va a ser venta y comercialización, digamos, ¿no? De productos de repostería y tal. Pero resulta que como me he hecho tan famosa vendiendo mis queques, mis masitas y demás, de vez en cuando me contratan en servicios de catering. Entonces podría aumentarse ese rubro más, ¿no? Porque ya no voy a hacer simplemente venta de uno por uno, digamos, ¿no? De contacto directo con el cliente, sino también voy a hacer contratos donde en uno voy a entregar bastante, digamos, cantidad de productos y en uno me van a dar pues bastante cantidad de dinero. Entonces, o sea, tengo que avisar si estoy creciendo en cuanto a mis rubros. Por ejemplo, puedo ser constructor. Soy una constructora y a la vez, pero también que realizo trabajos pues de medición geodésica, eh, después no recuerdo qué se llama, los que miden no ve con su trípode, no recuerdo. Esto, o de repente elaboración de proyectos, y directamente después me vuelvo una consultora. Es decir, tengo que avisar cuáles son los rubros en los que estoy creciendo o pretendo crecer, ¿no? Luego dice declaración y pagos de impuestos en los plazos. Las empresas deben presentar declaraciones juradas de impuestos en los plazos establecidos. Las empresas y las personas naturales, ¿no? Todos. Tenemos plazos y debemos hacerlo. Nos atrasamos, sanción. Hay sanción. Sino por atrasarnos en presentar mandar nuestros libros de compras y ventas, nuestras declaraciones IVA, nuestras declaraciones IT, también es eso cuando nos atrasamos, ¿no? Llevar una contabilidad completa, eso ya lo hemos dicho. Expedición de facturas por la venta de bienes, eso ya lo hemos visto adelante. Y guardar información durante 8 años. También ya lo hemos visto, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las multas fiscales que podemos tener al incumplimiento de deberes formales?
A ver, dice, las multas fiscales o multas de impuestos son sanciones impuestas pues, por el gobierno boliviano, por supuesto, a través del Servicio de Impuestos Nacionales, a los individuos o a las entidades que no cumplan con las regulaciones fiscales. Estas multas pues tienen el objetivo de evitar la evasión fiscal y tienen como objetivo garantizar que todos paguen su parte justa de impuesto. El artículo 162 de nuestro Código Tributario nos dice incumplimiento de deberes formales. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el presente código, disposiciones legales, tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias será sancionado con una multa que irá desde 50 unidades de fomento, 50 UFBs, a 5.000 unidades de fomento de vivienda, 5.000 UFBs. Entonces, a ver, esto debe entenderse de la siguiente manera. Cada obligación formal que no incumplamos, digamos, en una persona natural, la no declaración del IVA es 50 UFBs, por no declarar nomás. O sea, aparte es si hemos ganado, lo que les decía en un principio de la clase. Si tenemos saldo a favor nuestro, si hemos tenido ganancia, si hemos tenido pérdida, aparte es eso si vamos a pagar un impuesto, porque ha habido, digamos, un saldo a favor del fisco. Eso es aparte. Digamos que yo no declaro 12 meses. Esos 12 meses, ¿cuánto se va a hacer? Se va a hacer 600 UFBs. Es decir, no se refiere a 50 UFBs por todo el año que no hay declaro. No, es por obligación. Esto no se tendía hace mucho tiempo. Yo mismo cuando estaba trabajando en el Servicio de Impuestos Nacionales, he visto de que por incumplimiento de deberes formales se llegaba a pagar hasta 10.000 UFBs, una cosa de unos 20.000 y pico. Entonces impugnaban y decían, no, el artículo 162 nos dice que máximo la multa puede ser 5.000 UFBs. No nos confundamos. Si la multa, por ejemplo, el no envío de libros y compras y ventas, en el caso de personas naturales es de 500 UFBs. 500 UFBs. En un año, porque tenemos que mandar cada mes, en un año se hacen 6.000 UFBs. Pasan, ¿no? Estos 5.000 que pareciera que dice el artículo 162. Pareciera que pasa ese monto, 6.000 UFBs. No lo pasa, no lo pasa, porque se refiere que una contravención de una falta de un incumplimiento a deber formal no tiene que ser mayor de 5.000 UFBs. No tiene que ser mayor de 5.000. Pero no quiere decir que si todo un año no he incumplido, no tiene que pasar a 5.000. No. El mes de enero no mandé mi libro de libro de compras y ventas, bueno, 500 UFBs, no estoy pasando los 5.000. El segundo, en febrero, tengo nuevamente la obligación de presentar mi libro de compras y ventas y no lo hago. Son otros 500, ya van 1.000. El mes de marzo tengo que volver a presentar mi libro de compras y ventas, es otra obligación formal. Y no lo hago, pues son otros 500, se va aumentando hasta que llegamos los 12 meses sin mandar y se dan 6.000. Y entonces decían algunos abogados, no, ¿cómo es posible? Estamos quebrantando el artículo 162. No, porque dice, será sancionado con una multa que decían tal. Esto debe entenderse por incumplimiento a un deber formal, no a un conjunto de deberes formales. Porque imaginemos, a ver, en el caso que ha habido, como les decía, de hasta 10.000 UFBs, porque todo un año nos hizo una declaración o un envío del libro de compras y ventas. En el caso, por ejemplo, de las empresas ya de sociedad de responsabilidad limitada, el no envío del libro de compras y ventas es 1.000 UFBs. Si no lo he enviado todo el año, son 12.000 UFBs. Pero es 1.000 UFBs por periodo, ¿no? Entonces, eso se tiene que entender. Así que no digan, no, máximo es 5.000 y si me están queriendo cobrar más, no, eso está yendo contra la norma. No, van a perder el proceso. Porque este tipo de análisis que estoy intentando explicar de la manera más sencilla ya se ha visto dentro de la autoridad de impugnación tributaria, donde, bueno, por supuesto, dan las razones al Servicio de Impuestos Nacionales
y es que la sanción se da por periodo, no en conjunto, ¿no? Entonces, de todas las sanciones que hay de 500, de 50, de 100 UFBs, de 200 UFBs, de 1000 UFBs, creo que es la más alta, la de 1000 UFBs. Y la que tengo, creo que es eh, este delito penal, que además se multa con esta sanción, que es la destrucción de precintos tributarios, es de lo que colocan clausurado, ¿no ve? Les decía, no tienen que romper, les decía, ¿no ve? Ese, por ejemplo, es no solamente el delito, sino también te dan una sanción de 500 UFBs. ¿No? Entonces, cosas que parecía que te estuvieran sancionando dos veces, un lío total. Pero en materia de penal, pelearla, eso es diferente, ¿no? Entonces, a eso se refiere este tipo de sanción, ¿no? Ahora, hay, hay, por supuesto, una clasificación de multas. Establecen las multas fijas. ¿Cuáles son estas multas fijas? Que son al cumplimiento de deberes formales, expresadas en unidades de fomento a la vivienda siempre, o en una situación específica por conductas contraventoras y sanciones. Dice, por ejemplo, una situación específica de clausura por la emisión de factura, sin importar otros montos o cifras involucrados, ¿no? Entonces, lo que les decía, ¿no? Clausura, nos han clausurado. Hemos roto el precinto de clausura. A, sanción de 500 UFB por haber hecho eso, ¿no? Entonces, pero es fijo, no puede ser más de eso, o de 5.000 UFB, no puede ser más de eso. Fijo, una declaración jurada IVA y T, no lo he hecho en el mes de enero. Ah, bueno, es fijo, son 100 UFBs. Pero ¿qué pasa? Son 100 UFBs, son fijas, pero son fijas en UFB. Cuando se hace al cambio bolivianos, ahí está el lío. La UFB va en crecimiento constante. Ahora mismo, 1000 UFBs son equivalentes más o menos a unos 2.450 bolivianos, 1000. O sea, es del doble más un poquito más y sigue creciendo, ¿no? Y sigue creciendo, ¿no? Entonces, si bien es fija en UFBs, al cambio de bolivianos, ahí vamos a ver si un notable crecimiento. Además de que va a haber un compendio de multas que va a depender del tipo de contribuyente, si estás en el régimen general o en los regímenes especiales. En el régimen general tienes que declarar. Entonces, la no declarar tus impuestos te va a generar, como tantas veces ya lo estoy repitiendo, por no declarar IVA y TIUE, hay una sanción solamente por no declarar, sin contar si has tenido o no ganancias, ¿no? Y en los regímenes especiales, por ejemplo, si nos vamos al régimen simplificado, ese no tiene multa, porque no se declara nada, simplemente quiere pagar. Ese no tiene multas, ¿no? Entonces, eso va a variar de régimen a régimen. Multas proporcionales también tenemos. ¿Qué son las multas proporcionales? Dice, estas multas serán las sanciones de la conducta del contribuyente, es decir, por algún tributo omitido o dictado que se omitió, pues, según el SIN, que son calculadas como porcentajes sobre la base del tributo omitido. Actualizado, por supuesto, determinando que tiene la deuda tributaria. ¿A qué me refiero esto? A ver, yo declaré en plazo mi IVA, he declarado, entonces está, no me he atrasado, he declarado, entonces ya he cumplido mis dos deberes formales, lo he hecho en plazo y además que lo declaré, está bien. He declarado que he tenido una ganancia buena, digamos, y ha salido un saldo a favor del fisco, es decir, un impuesto que tenía que pagar, ha salido, no sé, pongámosle de 5.000 bolivianos, digamos, ¿no? Y no lo pago. O sea, he declarado, lo he hecho a tiempo, todo, pero no lo pago. No lo pago. Entonces, como no lo pago, Impuestos Nacionales me puede iniciar un proceso sancionador por no pagar esa deuda. Claro que dentro de ese proceso sancionador, el proceso es pues largo. Ahí se aplica lo que es el arrepentimiento eficaz y demás situaciones. Pero el detalle es de que si nosotros no pagamos a la primer aviso, a la primera notificación, ya nos pueden bloquear nuestras cuentas, nos inician el proceso sancionador y el porcentaje de la multa se calcula en relación a ese tributo omitido.
El tributo emitido era 5.000, les decía, ¿no? Porque me salió que tenía que pagar 5.000 y yo no he pagado nada. Entonces, en función de esos 5.000, me darán una sanción del 20% en una primera instancia, luego del 40% en una siguiente instancia, y si no pago siempre, me darán una sanción del 60%. Entonces, esas son multas proporcionales que da impuestos nacionales, ¿no? Y esto sucede, como les decía, cuando nosotros hemos omitido un tributo respecto a nuestras declaraciones juradas, ¿no? Luego tenemos los procesos de aplicación de estas multas. ¿Cómo se hacen multas? Eh, Primero, para poder hacer este proceso de aplicación de multas, sí o sí va a ser mediante una verificación o una fiscalización que va a determinar si hay o no hay infracciones. Ahora me dejo entender. A ver, yo he declarado mi IVA a tiempo, lo he declarado. Entonces, he cumplido mis deberes formales de declarar y de hacerlo en el plazo. Está bien. Me ha salido un monto a favor del fisco. Está bien. Y a la vez también, como era, digamos, mi monto a favor del fisco era, digamos, 5.000. Pero yo en facturas, como crédito fiscal, me he descargado, no sé, unos 3.000. Entonces he pagado 2.000. ¿Por qué? Lo otro lo he compensado con mi crédito fiscal. 2.000 bolivianos. Pareciera, he cumplido con todo. Cumplí con todo. He declarado a tiempo, he declarado, he pagado mi impuesto y además he utilizado mi crédito fiscal. Parece que todo está en orden, ¿no? Todo está en orden. Y esto lo he hecho mes con mes, todo el año. Llego a mi UE y lo mismo digo, ¿no? En mi UE, en relación a los ingresos que tuve, menos mis egresos, hago mi cálculo y pago mi UE en razón de ello, ¿no? Y parece que todo bien. Y no tendría que tener ningún tipo de multa, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Impuestos nacionales, mediante una verificación que se llaman orden de verificación externa, orden de verificación externa, orden de fiscalización, mediante estos procedimientos, revisa si efectivamente todo ese trabajo que ahora mismo lo he intentado resumir de manera muy sencilla, eh, está bien hecho o no, ¿no? Entonces, ya. Impuestos empieza a revisar y dice, mira, en enero había puesto que tenía crédito fiscal 3.000 por la compra de estas cuestiones. A ver, revisaremos la factura. Resulta que la factura no tiene medios fehacientes de pago. Resulta que la factura había sido anulada. Resulta que el proveedor eh, nunca tuvo mercadería, no sabemos si es contrabandista y no. Les doy ejemplos, los reales, de lo que hace Impuestos Nacionales, y nos dicen, no, tú no tenías ese derecho, ese crédito fiscal. Pagaste 2.000, pero tu crédito fiscal, que supuestamente era de 3.000, no tiene valor. Sigues debiendo esos 3.000. Y así lo hace de cada mes, ¿no? Pam, pam, pam. Y te va quitando, te va depurando tu crédito fiscal. Te va diciendo, no, no te sirven estas facturas. Esto está mal, esto te va observando. Y te va bajando tu crédito fiscal y finalmente te dice, tú pagaste, por decir, en el año 20.000 bolivianos, pero tenías que pagar 50.000. Entonces te falta por pagar 30.000. Y esos 30.000, a la fecha de actualización de la deuda ahora mismo, con esto del mantenimiento de valor, la tasa de interés, ya no son 30.000, ahora son 60.000. Entonces, esos 30.000 que nunca pagaste y que ahora son 60.000, te puedes acoger a facilidades de pago y te dicen, ¿no? Y te hacen, te vamos a rebajar. Eso es mentira, no te rebajan. Ahorita les voy a explicar cuál es el truco de impuestos. Eh, y a veces te convencen con la facilidad de pago. Esto, por supuesto, se puede impugnar y se gana. Se gana, porque ese es un abuso de impuestos nacionales, lo que les estoy explicando, ¿no? De que nos vayan depurando facturas porque sí, ¿no? Ahora, si la factura efectivamente, bueno, la mayoría de las facturas no tienen nada que ver con nuestro rubro, puedo decir, a ver, yo soy profesional independiente, soy abogado, y mis facturas para no pagar impuestos son, no sé, a ver, de ir a multicine, de pipocas, cosas que nada que ver con mi emprendimiento.
o con mi negocio, no sé, a ver, pipocas, multicine, viaje a La Paz, me había comprado unos pollitos, nada que ver. Ah, no, pues me depuran y eso sí, eso y tienes razón, ¿no? Porque las facturas no tienen absolutamente nada que ver con mi razón social, o sea, no tienen nada que ver con mi actividad. Entonces, bueno, ahí sí, sí me depuran. Pero a pesar de eso, que en los casos, digamos, más recurrentes de este ejemplo que doy son, digamos, las facturas de combustible, donde dan facturas de combustible de sus tíos, de sus papás, de sus primos, cuando en realidad el auto no les pertenece a ustedes, ¿no? Eso es algo muy clásico, ¿no? Saco de combustible de todos los familiares, me dan y los hago valer como crédito fiscal, no me depuran. ¿Por qué? Porque los autos no me pertenecen. No es de cualquier auto. Tiene que ser del auto que es mío, en el caso de un impersonal, o de un auto que pertenece a la empresa, en el caso de una empresa, ¿no? Entonces, si no, no me sirve para nada. Pero a pesar, en ese tipo de casos, donde ya pareciera que todo se ha perdido, si encontramos algún error específico, se puede ganar también el caso. Por supuesto que es más complicado, pero ustedes saben, ¿no? Siempre el abogado tiene que buscar salidas. Pero no les recomiendo que hagan eso. Por supuesto, ustedes, si van a utilizar facturas en favor de su crédito fiscal, que sean pues que tienen que ver con su rubro. Como les decía, si van a hacer una pastelería, bueno, harina, huevos, aceite, mantequilla, esencias, ¿no? De vainilla, naranja, no sé, ¿no? O sea, cuestiones que tengan que ver con el negocio de la pastelería les va a servir como crédito fiscal. Pero si me colocan de crédito fiscal de la pastelería Pollitos San José, a un multicine del estreno Godzilla King Kong, no, o sea, no, eso les van a depurar sí o sí, o sea, no se sorprendan si eso sucede, ¿no? Entonces, tienen que ser relacionadas a su negocio. Entonces, este es un proceso de aplicación de multas que tiene impuestos en base a una fiscalización. Entonces, una fiscalización, por supuesto, que ese es un tema bastante largo que lo tenemos que ver en otro curso. Eh, Se podría ver, digamos, cómo va avanzando los plazos y demás dentro de esta y qué es lo que ocurre y qué se determina, pero yo estoy intentando digamos, resumir lo máximo que se pueda. Pero como estamos en este punto, no está de más, les voy a explicar cuál es esa mentira que nos dicen, porque es una mentira. O sea, eso es mentira de decir, te estoy rebajando, mira si te acoges una facilidad, mira si pagas, te voy a rebajar. No hay rebaja. Eso es mentira. ¿Por qué? Ahora les voy a explicar y espero que me puedan entender. En Impuesto Nacional, si alguna vez ustedes, para los que les haya pasado o hayan visto, han visto una vista de cargo. Una vista de cargo es el documento que, digamos, da los resultados de la fiscalización. Después de haber que el funcionario ha revisado nuestros estados financieros, nuestras facturas, nuestras declaraciones, nuestros libros de compras y ventas, después de que todo ha revisado, saca un documento, un acto administrativo que se llama vista de cargo. Y en esa vista de cargo, por supuesto que va a determinar deuda en contra de nosotros. Y en esa vista de cargo aparece una tablita del monto que se debe, una tablita como Excel, ¿no? Que dice tributo omitido, interés, mantenimiento de valor, es una tablita detallada de lo que sería la deuda y cómo ha crecido esta, ¿no? Y te dan un monto al final y te dicen, tu deuda, por decirles, ¿no? Tu deuda es 100.000. ¿Y cuál es el truco de impuestos nacionales aquí? Que es una mentira, es un truco que ellos utilizan. Te dicen, mira, son 100.000, pero si hoy día te acoges o te dicen, no tienes 20 días, mira, 20 días te voy a esperar. Te dicen, acógete una facilidad de pago. Si te acoges a esa facilidad de pago, mira, 20.000 te voy a bajar, 80.000 va a ser tu deuda. Dices, ay, me está haciendo el favor, todavía le crees, ¿no? Qué buena gente, me está ayudando, me estás rebajando. No, no te estás rebajando nada. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos en detalle ese cuadrito de la deuda, vamos a ver que ya nos han puesto una sanción del 60%. Y en la vista de cargo, señores, no hay sanción. Cuando se emite una vista de cargo, no existe la sanción todavía.
Todavía no existe la sanción. Solamente existe, sí, la tasa de interés y el mantenimiento de valor, pero no la sanción. No existe. Pero Impuestos Nacionales lo pone en el cuadro, lo pone. Y si se fijan alguna vez, si tienen al alcance una vista de cargo, ustedes se van a fijar que hay un cuadrito, una columna que dice sanción al 60% y te pone ahí un monto y que, coincidencia, lo que supuestamente te vas a rebajar es esa parte de la sanción. No te estás rebajando nada. Te está haciendo creer que te estás rebajando, ¿no? Porque en la vista de cargos, repito, no hay sanción. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Agarrar el cuadrito, resta esa columna, o sea, te dice el monto 100,000, y dice en la columna de sanción, dice por decirles, ¿no? 20,000, restale esos 20,000, tu deuda es ahí 80,000. Entonces, sobre 80,000, a ver, dile que te rebaje, no te va a rebajar, porque no puede el funcionario. No puedes rebajarte el funcionario. Ni el gerente te puede rebajar, ni el director de impuestos nacionales. Porque estos procesos, por supuesto, son verificados por auditoría y por la Contraloría. Entonces, un funcionario, digamos, por querer parecer buen tipo, te hace creer que te estás rebajando. No es cierto. No es cierto. Entonces, simplemente hay que ser detallista en lo que se transcribe en ese cuadrito y me van a dar la razón. Esto justamente les he hecho notar a muchos de mis clientes, que ellos me han venido diciéndome, pero dice que impuestos te rebaja, me ha dicho que me va a rebajar, así han venido. Y doctor, ¿es cierto que te rebajan? Así me preguntan. Entonces, ahí va la explicación. No te rebajan un centavo. Lo que pasa es de que te hacen esa trampa. Te ponen la sanción cuando en realidad la sanción todavía no existe y te hacen creer que te están rebajando. Pero es mentira. Así que esa recomendación, tómanla en cuenta y se van a dar cuenta de que, bueno, es mentira. Prácticamente es mentira que les están haciendo algún tipo de rebaja en algún tipo de fiscalización. Bien, vamos a pasar al siguiente punto, que es importante tomarlo en cuenta, muy importante, para saber si estoy cumpliendo con mis obligaciones, para saber si tengo una deuda. Muchos amigos, contribuyentes, clientes, me preguntan y me dicen, doctor, ¿cómo puedo saber si efectivamente debo? Es que yo he tenido un problema hace muchos años, yo he tenido mi NIT, nunca me han notificado, nunca me han hecho nada, pero tengo ese miedo, porque a mi prima le hicieron, porque a mi amigo le hicieron. ¿Yo cómo puedo saber si tengo o no tengo deudas con impuestos nacionales? Facilito. Saquen esto, este certificado de adeudo tributario, certificado de, adeudo, de no adeudo tributario. Entonces, como dice en pantalla, ¿no? ¿Para qué saco un certificado tributario? Uno, por supuesto, va a ser, pues, ¿no? Para saber si tengo o no algún tipo de deuda con impuestos hasta la emisión de ese certificado. Es decir, hasta la emisión de ese certificado, ver si tengo o no tengo alguna deuda o alguna observación. Además, nos puede servir para qué? Para, pues, participar en licitaciones públicas. Esto le pasa más que a todas las constructoras, porque las constructoras tienen que demostrar, pues, de que efectivamente no tienen deudas con impuestos nacionales. Les piden esto y también les piden un documento, un aval de la Contraloría, ¿no? Para ver que no tengan deudas con el Estado. Entonces, para poder participar de una contratación estatal, ¿no? De una contratación, digamos, de una carretera, un puente y demás, sacan para esto. También para poder acceder a un financiamiento bancario, ¿no? Porque le interesa saber al banco si tú tienes deudas o no con impuestos y si vas a poder cubrir la deuda que estás pretendiendo tener con el banco. Y si tienes deudas además con impuestos, entonces de repente al banco no le conviene tener o darte un crédito, ¿no? Luego también puede ser para verificar si cuenta con alguna deuda tributaria, con alguna multa, algo que se le fue, ¿no? Entonces, esto nos va a dar información fidedigna. Y cuando se cancela, digamos que nos dan el certificado de deuda tributario y nos dicen, usted sí tiene esta deuda,
y la cancelamos porque resulta que era muy pequeña. Entonces, listo, ya podemos estar más tranquilos, ¿no? Ah, ya, no me pasa nada, no tengo ninguna deuda con impuestos, qué bien. Uf, ¿no? O sea, nos da un cierto nivel de certeza este certificado de no deuda tributaria. Y ahí de repente vendrá la pregunta a ustedes, ¿no? Dirán ustedes, pero esto no significará que me está interrumpiendo el periodo de prescripción. No, el pedir este certificado no afecta solicitar un proceso de prescripción, no afecta en absoluto, porque de repente nos dicen, sí, usted tiene deuda. Nos fijamos la deuda, deudas prescritas, dice que tiene. Ah, o ponemos prescripción, pues si se gana. Y impuestos no puede decir, no, es que ha venido a pedir certificado de no deuda tributario y ahora eso ha interrumpido. No. Las causales de interrupción del periodo de prescripción están establecidas en los artículos 60, 61 y 62 del Código Tributario y no tiene nada que ver con la emisión de un certificado de deuda tributario o de una liquidación. Entonces, una liquidación también ustedes la pueden pedir. No significa que esa liquidación les pueda afectar a lo que significa, pues, el, la interrupción a la suspensión de un periodo de prescripción. Inclusive este certificado, como les decía, de deuda tributario nos hace saber efectivamente si tenemos deudas muy antiguas, entonces oponemos pues la prescripción y nos estamos más tranquilos, ganamos el proceso y más seguros todavía porque inclusive ya no vamos a pagar nada de impuestos, ¿no? Entonces el certificado es una gran herramienta que tenemos como empresarios, como emprendedores. Ahora, pero ¿cuáles son los requisitos para este trámite? En realidad no son tan complicados, ¿no? Nos dice, tienen que haber, esto es para tanto para personas naturales o jurídicas, es decir, para personas que tengan su negocio, profesionales independientes, como también jurídicas, es decir, empresas, ¿no? Entonces, es una nota dirigida a la gerente distrital, ¿no? Que corresponda de la ciudad, por supuesto. Fotocopia de cédula de identidad del representante legal o titular del NIT. Y hay que llenar este formulario 133001, ¿no? ¿Y dónde podemos sacar este formulario? Lo podemos sacar, por supuesto, de la página web, pero también, y es más recomendable para que sea más rápido, es ir a plataforma de impuestos nacionales y llevar tu notita, llevar tu fotocopia de cédula de identidad, llevar más una fotocopia de tu representación como representante legal, ¿no? Tu poder de representante legal de la empresa, si en caso de que es empresa, y apersonarse, ¿no? A un funcionario de plataforma para que él te lo saque y te lo llene los datos del formulario e ingrese el trámite. ¿En qué consiste este trámite? Cuando nosotros hacemos la solicitud con este formulario, lo que sucede es de que se va oficina por oficina este formulario. O sea, primero se queda en recaudación y los de recaudación revisan si tiene alguna deuda. Luego se va a fiscalización y fiscalización igual. Revisan todos los funcionarios revisan si tenemos alguna deuda. Luego se va a técnica jurídica, se va a cobranza coactiva e inclusive se va a contencioso tributario, donde se resuelven las demandas, ¿no? Entonces, todos los funcionarios dan fe si hay o no hay algún tipo de deuda. Y finalmente nos dan un certificado que va a indicar el detalle de las deudas, si es que las hubiera, o nos va a decir que efectivamente no tenemos deudas. Aquí sí hay que tomar en cuenta lo siguiente. Eh, digamos, nos pueden decir, usted no tiene deudas de estas declaraciones juradas, todo bien. Eso no significa que no nos puedan fiscalizar. O sea, si una fiscalización determinaría una deuda después de la emisión de este certificado de deudas tributarios, eso no se contraviene, ¿no? Esto más es para asegurarnos respecto al envío del libro de compras y ventas, al envío de nuestras declaraciones juradas, a la declaración jurada que hemos hecho, digamos, de IVA y T, al pago de nuestros tributos omitidos, digamos, ¿no? O sea, lo hemos declarado a favor del fisco, hemos pagado, entonces no debemos nada, eso nos certifica y eso sí no se puede modificar. Ahora, si hubiera una fiscalización, bueno, después de una evaluación exhaustiva de todos los estados financieros, de repente sí podría sacar
una sanción de impuestos nacionales, ¿no? Pero respecto, como les decía, a declaraciones juradas o deberes formales, como hemos visto el envío de libros de compras y ventas o declaraciones juradas que se tienen que enviar en cierto plazo, pues eso no se puede modificar, ¿no? Entonces, eso nos da ya una cierta certeza respecto a nuestra situación tributaria. A ver, veremos si hay preguntas. Aquí estoy viendo que hay bastantes mensajes. Un poquito de esto. Descansar. La ley de existencia. Ahí está. ¿Cada cuánto podemos certificar o sacar el certificado de no deuda tributaria? Yo les recomendaría, porque es un trámite gratuito. O sea, esto no tiene un costo, no tienen que pagar 10 bolivianos, 20 bolivianos, nada. Es un trámite gratuito. Por lo menos sacarlo una vez al año. Por lo menos. Para estar consciente de nuestra situación tributaria. Así no nos madrugan con ninguna situación, ¿no? Y así estamos tranquilos. Como les decía, es un trámite sencillo, no lleva mucho tiempo. Sí, un poquito la respuesta va a tardar de repente una semana, algo así, en el entendido de que, bueno, como les decía, bueno, va a ir funcionario por funcionario, se va a ir certificando si tienen o no alguna deuda. Pero después no es fácil. Es cuestión de esperar solamente, digamos, que salga la respuesta. Y yo les recomiendo una vez al año, por lo menos, ¿no? Así para que no nos estén sorprendiendo con algún tipo de situación. Bien, hasta este punto, mis estimados participantes del taller, habríamos concluido esto de los deberes formales, de las obligaciones tributarias que tenemos además, y que ustedes tienen que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, si ustedes tienen especial cuidado en lo que refiere estos deberes formales de declaración y demás, entonces, con seguridad no van a tener problemas ni se van a generar multas o sanciones por un descuido. Si ustedes, digamos, quieren tener un poquito de más certeza, por así decirlo, respecto a estas obligaciones, entonces ahí está el certificado de adeudos tributarios, ¿no? El certificado de adeudos tributarios les va a hacer saber si efectivamente se olvidaron algo o si su contador se olvidó algo, ¿no? Porque si bien yo ya lo había especificado en anteriores clases, no es bueno confiar demasiado en nuestro contador, a no ser que sea un contador muy bueno, que los hay, pero hasta encontrar uno a veces es un poco difícil. Eh, a veces se le da el dinero, ¿no? Al contador y eso no hagan. O sea, si el contador se les va a hacer las declaraciones juradas, y este también es un caso real, este es un caso real. La situación es de que se declaraban los impuestos y se le dejaba el dinero al contador. ¿Me entienden? O sea, ha salido saldo a favor del fisco tanto. Allá, me lo pagas por favor al contador. Pa, se le da. Al siguiente mes, me lo pagas por favor. Pa, pa, pa. Cuando nunca había pagado el contador, se le había ganado toda la plata. ¿Me entienden? Y cuando llega la sanción, el problema, está el contribuyente sorprendido, ¿no? O sea, ¿qué pasa aquí? ¿No? O sea, eh, yo he pagado. ¿Qué te va a decir el funcionario? Te va a decir, ya tiene sus boletitas, sus voucher del depósito que ha hecho al banco, porque en el banco se paga todo. No, mi contador pagaba. Vaya a pedirle a él los vouchers. Se va donde el contador, los vouchers, por favor, licenciado, me están observando, dice que no habíamos pagado a ver, y no ve que yo le daba el dinero. Y el contador, ahí ya se hace a los desentendidos. No, a ver, sí, creo que está por aquí, no sé, a ver, vamos a buscar, denme un ratito, denme unos días, estoy con trabajo. Ustedes vuelven, no hay, después ya no abre la oficina, se pierde. O sea, y al final, cuando ustedes hacen averiguar por banco, inclusive, se dan cuenta que nunca se había pagado los impuestos. O sea, es decir, que toda la plata que ustedes estaban dándole al contador para que haga el favor, digamos, de pagárselos, nunca lo pagó. Entonces, ahí va la recomendación. No hagan eso. Dense tiempito. Ustedes realicen el pago de su impuesto, sea este IVA, IT o IUE. No hagan mediante tramitadores o su contador.
Otro proceso igual real ha sido ya no con el contador, sino ya también con un tramitador, al que la empresa le había dado la función, ¿no? La responsabilidad de que cada vez de que declarara el contador, recogiera las declaraciones y se le daba el dinero para que este tramitador, lo que fuera, se vaya al banco y haga la Sí, cancelación, ¿no? Y sí. resulta que el tramitador se lo ha agarrado toda la plata, ¿no? Y cuando llega el problema, el tramitador perdido, no sabe nada, inocente, palomita y víctima y hasta se enoja, ¿no ve? Y resulta que el tramitador se lo ha agarrado alrededor de 30.000 bolivianos cada mes, aparte de su salario, siendo abusivo, se lo agarraba el dinero. Y para lo peor, ese tramitador no había tenido contrato de trabajo, no había estado registrado en el Sí, Ministerio de Trabajo, terrible, ¿no? El caso real, del que estoy hablando. listo. Entonces, nuevamente respecto a eso, por favor, no confíen en tramitadores ni en contadores para pagar su tributo. Está bien que se los declaren, No, está bien pero aquí, que paguemos por hacer el trabajo de declaración. Y eso que también les dije, ¿no? En un inicio ustedes pueden hacer ese trabajo porque no es muy pesado, porque los ingresos no son millonarios cuando estamos comenzando. Los ok, ingresos son modestos y la declaración no es muy complicada, inclusive del IUE. Entonces, pero cuando ya necesiten efectivamente la intervención de un profesional, cuando salga saldo a favor del fisco, paguen ustedes en persona, ustedes realicen los pagos y guarden sus vouchers de pago, ¿no? He pagado esto, me lo guardo, me lo guardo, me lo guardo. Y si alguna vez impuestos les molesta, no, aquí están mis vouchers, no es nada de que, ay, mi contador tiene, no sé, qué será. Y ahí nuevamente va, ¿no? La recomendación. O sea, no podemos decir, no, es que a mi contador me ha engañado. Eh, no te va a hacer caso. Entonces, va, ¿no? A ver, va una pregunta parecida. Nos dice, si estoy en plan de pagos, ¿puedo sacar mi certificado de no adeudo? Sí, puede sacar su certificado de no adeudo. En el certificado de no adeudo va a salir el plan de pago. O sea, de repente le va a salir donde se haya cogido el plan de pagos, ¿no? No sé si fue en recaudaciones, en fiscalización o en jurídica, le va a salir ese detalle. Le va a salir si usted tiene una deuda de una facilidad de pago, está en su cuota tantos y le falta esto por pagar. Le va a salir ese detalle. Pero después, de respecto a las oficinas, digamos, de jurídica, está vacío, de recaudaciones está vacío, y esta facilidad de pago la tiene vigente en fiscalización. O sea, te va a dar ese dato, ¿no? O sea, no es de que no, pero respecto a otros posibles obligaciones que de repente tenemos un poquito ese miedo si hay o no las hay, nos van a averiguar, ¿no? Entonces nos van a dar una información fidedigna de todo nuestro estado. Entonces, si tenemos una facilidad, por supuesto que nos van a dar esa información, ¿no? Bien, mis estimados, nuevamente, antes de poder terminar, aprovechen, vamos a pasar a la ronda de preguntas. No, ¿de qué pues? Muchas gracias, me dicen. No, claro que sí. Entonces, cualquier duda, a ver, les espero. De repente también, como les decía, ¿no? Tienen algún conocido, colega que ha tenido algún problema, entonces, nuevamente, lancen sus preguntas o si de repente necesitan la aclaración respecto a un punto que hemos visto el día de hoy, ¿no? Tal vez algo no ha quedado claro y necesitan que lo vuelva a explicar, tal vez con un ejemplo más, entonces con todo gusto también lo hacemos. ¿Ya? Entonces, a ver, aguardo un momento para poder esperar sus preguntas respecto al tema o respecto a un tema tributario que tenga usted en específico. De todas maneras, también, doctor, quiero aprovechar si es que alguno de los alumnos hubiera tenido alguna dificultad del cuestionario, alguna pregunta que no pudo ser clara o que les llamó la atención, también sería bueno ver lo del cuestionario de anoche. Así es, la tarea en realidad era bastante simple, no era algo muy complicado, esto justamente para que ustedes ya puedan tener un poquito de mayor interés, digamos, en la averiguación de este tema. Y el de diagnóstico, lo propio, ¿no? Igual era bastante sencillo. Sí, les rogaría que aprovechen, eso sí, este tiempo de feriado que tenemos, el día de mañana, sábado, domingo, para poder ejecutar ambas tareas si todavía no lo han hecho
toda vez de que, bueno, no les va a llevar más allá de 10 minutos cada tarea, tal vez menos, porque no son complicadas, ¿no? No estoy haciendo, digamos, una evaluación tipo universidad, posgrado, no, no, es algo simple en función, digamos, y en relación a este curso. Entonces, aprovechen en este feriado para poder ejecutar eso, que eso por supuesto también va a tener relación a la emisión de los posteriores certificados de este curso, ¿no? Em, También quisiera aprovechar en este momento, doctor, me han escrito de forma interna solicitando que el día lunes la clase pudiera ser más temprano, pero les dije que íbamos a consultar a sus compañeros y además a su persona, sí, porque la clase estaría 7:30. Ellos indican para no estar, se salen del trabajo 6:30, consultarles si podríamos también con usted adelantar una hora o qué dicen la mayoría, por favor, ¿no? Quisiera que algunas respuestas al respecto y también las personas si tendría la disponibilidad del tiempo. Licen, de respecto a mi persona no habría inconveniente. Ah, Yo ya, pienso que la hora adecuada podría ser 6:30, porque sí, ya, algunos salen a las 6, pero otros salen sí, 6:30, ¿no? Entonces, para que no perjudiquemos a nadie, claro. entonces 6:30 de repente podríamos comenzar la clase, entonces lo hacemos 6:30, 7:30 y 8:30 ya estaríamos concluyendo con la misma Sí, el me día lunes. dijeron salimos en un horario para no estar mucho en la calle que si podríamos adelantar. Por favor, pero vamos a respetar lo que diga la mayor parte de las personas, aunque María Luz puso no, por favor, pero a ver, que se mantenga la hora, dice. No hay ningún problema, nosotros podemos mantener la hora, ¿no? Ya son dos que están, sí que se mantenga la hora. No, no se preocupen, suficiente con tres, entonces entramos nomás a la misma hora, 19:30. Recomendarles, por favor, yo les pongo la dirección también en el grupo de WhatsApp, La Plata, Junín Adolfo Mier, edificio Oruro, piso 2. De diseños, Mónica, al lado van a encontrar un edificio metido, ahí va a estar. De todas maneras, nosotros a portero les recomendamos, a veces cierran la reja a las 18:30, pero basta que digan tenemos clases en FEPO, él les va a abrir y ustedes van a ingresar y vamos a poner a una persona también para que no tengan ningún problema, por favor, para que ustedes puedan ingresar, porque va a ser una clase práctica que va a hacer el doctor, entonces por ese motivo la tenemos semipresencial, ya vamos a tener todo el material para que ustedes puedan trabajar al respecto, ¿no? Entonces, en el aspecto del horario de del día lunes, mantenemos nomás el presencial en el horario que está y les vamos a recordar con la dirección y todo en el grupo de WhatsApp. Si ustedes tienen alguna pregunta al respecto con el doctor de la clase de hoy, pues aprovechen ahora y como que también en este momento ya hemos puesto el link de asistencia para que puedan, por favor, completar el link de asistencia. Está ahí. Llenen, por favor, ¿ya? Bien, entonces creo que tenemos la hora nomás confirmada, licencia, y todos quieren Sí, la sí, misma hora. No, para mí no hay problema. O sea, está bien. está No perfecto, no hay ningún problema. sí. Ya se encuentra el link de asistencia nuevamente, por favor. Pueden poner ahí, llenar sus datos completos, no se olviden, porque a veces me llaman y me dicen, no alcancé a poner, pero por eso les estamos pidiendo. ¿Habrá alguna pregunta, alguna recomendación más, doctor? No sé, a ver, tal vez alguien tuviera alguna consulta, ¿O ha algo, escrito alguien alguna se pregunta? comunique. No sé. Vamos a revisar en el chat si es que abriera alguna pregunta. Creo que no tenemos ninguna pregunta, doctor. Creo que está todo claro. Más bien les pedimos a todos, por favor, el lunes, estar en hora puntual para que también la clase la empecemos puntual a las 19:30. ¿Ya? Sí, sí, Eh, sí, eso sí, yo, porque doctor, claro, después, a usted eh, le cedo la palabra para que usted pueda hacer las últimas recomendaciones. No creo que haya una pregunta. Díganos. Ya pues, caramba. no, creo que Doctor, lo he buenas aprendido. noches. Sí, Hola. sí, Sobre escucho.
Sobre sobre el enlace de plataforma del día de ayer no pude alcanzar a hacer porque creo que lamentablemente me equivoqué en el correo, en el correo que ingresé en la inscripción, entonces, ¿cómo podría llenarlo? He dicho, Esto sería Eh, con usted, ¿no, Licen? Para que le ¿Cómo? pueda ayudar. Con usted sería esto, ¿no? Porque me dice que su correo no es. Ah, sí, yo ya le había pedido, por favor, de que se ponga en contacto con Víctor Choque para que le ayuden a ingresar. Entonces, Ah, ya, simplemente, ya, ya. ya, nada más. Hay una pregunta, doctor, dicen, disculpe, sobre balance anual, ¿qué debe estar ahí? Dice. La Uy, preguntita esa es más. una pregunta contable. Ah, Es yo bueno. voy a agarrar en curva, porque ese es un trabajo que hace el contador, es el balance anual, ¿no? Entonces ellos, yo como abogado no ni siquiera puedo hacer ese trabajo, ¿no? Porque el contador realiza el trabajo de los balances, los estados financieros, entonces ellos ya tienen su hermenéutica, bueno, según a su profesión, ¿no? Yo no hago ese tipo de trabajo, a razón de que, bueno, esto sí lo hacen los contadores, entonces sí, no sabría decirte con exactitud qué es lo que, digamos, tiene que estar dentro de un balance anual. Por supuesto que en líneas básicas, dentro de un balance anual tendría que estar, pues, ingresos, egresos, depreciación de los activos, si ha habido compra de activos, si ha habido venta de activos, si ha habido pérdida de activos, gastos concernientes, digamos, a si hemos tenido dependientes, si no los hemos tenido, si ha habido inscripciones a la caja, si no ha habido inscripciones a la caja. Es decir, tendría que estar en este balance considerado, considerando todos los aspectos necesarios de movimiento económico y contable que ha tenido la empresa, ¿no? Para poder sacar después, digamos, una resolución. Entonces, esto, como les digo, esto lo hace el contador, ¿no? No lo hago yo, no, para nada, ¿no? Entonces, de eso sí, hasta ahí les podría contestar. Creo que usted ya respondió una pregunta que dice, ¿cuándo podemos sacar el certificado de no adeudo tributario? Ah, sí, lo hemos contestado. Y Creo justamente que ahorita, ya en términos respondió, creo, generales, ¿no? sí, y me dice, no, otra vez Samsung, en términos generales, lo que te acabo de decir, en términos generales eso tendría que ser, ¿no? Eso tendría que ser, pero eso con un contador necesariamente. Los contadores hacen ese trabajo, ¿no? Entonces el respaldo tiene que pedir al contador para que presente, ¿sí? Sí, sí, el contador hace ese trabajo. En realidad los balances anuales lo hacen los contadores, ¿no? O sea, ellos tienen ese trabajo y en realidad son los únicos profesionales habilitados para hacer eso, ¿no? Entonces, yo no tengo que ver con ese trabajo. Mañana la clase es la misma. No, mañana es feriado. Eso más bien que estamos aclarando. Mañana es feriado, no hay clases. Es decir, tenemos el lunes, que sería el presencial, y el martes nuestra última clase virtual. Y con eso concluiríamos de todo este módulo. No, mañana Sí. no. Viernes, sábado y domingo dispongan de su descanso, de su fin de semana. Si usted considera, doctor, de darles algún trabajo para que lleven el lunes, también puede hacerlo, lo subimos a plataforma o si no en el grupo de WhatsApp también lo podemos poner para que puedan llevar quizás al, al curso práctico o si no, subirlo a plataforma. Eso depende de usted, doctor. Ah, ya les voy a estar avisando con antelación si se da el caso. Pero Perfecto. termínenlo con las tareas que ya teníamos hasta el lunes. Termínenlo. Porque la clase práctica en realidad, adelantándoles un poco de lo que vamos a hacer, es pues referida a ver lo que es la oficina virtual en el CIAT, Ah, ¿no? ya. Entonces, vamos a conectar con internet, les voy a mostrar cómo se ingresa, cómo pueden ver si tuvieran obligaciones tributarias por cumplir también, que tiene esa herramienta el CIAT, cómo se envía su libro de compras y ventas. Yo voy a aprovechar ahí para llenar mi libro de compras y ventas, ¿no? Entonces, porque afortunadamente ya vamos a estar en 8 meses, entonces, a manera de efectuar la acción, entonces lo vamos a hacer de manera real. Yo voy a mandar mi libro de compras y ventas y les voy a mostrar cómo es y les voy a estar hablando con ejemplos de cómo se hace esto, ¿no? En realidad, como les decía, no es muy complicado si la emisión de facturas no es demasiada, ¿no? Entonces, no es muy difícil de hacer, ¿no? Nuevamente hemos puesto el link de asistencia. Les pido por favor registrarse para que todos estén incluidos en esta nómina.
¿Ya? Les pido registrarse, por favor. ¿Hay alguna otra consulta más antes de que el doctor cierre la clase? ¿Alguna consulta, alguna pregunta, alguna recomendación más que tal vez ustedes requieran? Bien, doctor, entonces con esto yo creo que cerramos. Le cedo a usted para que pueda cerrar el curso, por favor. Bien, nuevamente muy agradecido con ustedes. Aprovechen la clase presencial. Yo sí les recomendaría que no falten a esta, no solamente por el hecho de que vamos a ver en práctica lo que refiere, digamos, la declaración jurada, el envío del libro de compras y ventas y otros detalles más, digamos, en práctica, sino es de que muchas veces yo entiendo, y esto me ha pasado mucho en otros cursos, es de que prefieren hacer la conexión o la pregunta, digamos, de manera personal, ¿no? O sea, no lo quieren hacer público. Entonces, cuando acabamos o tenemos, digamos, ese alcance, entonces me preguntan personalmente, entonces eso no hay problema. Entonces, pueden aprovechar ahí para hacer igual sus consultas, de repente de manera personal, y con gusto las vamos a ir resolviendo, ¿no? En carácter, por supuesto, tributario y derecho. No tanto así contabilidad, porque les digo, no, yo no soy contador. Hay una preguntita que ha llegado, Lisa, Sí. vamos a aprovechar. Dice, ¿cuáles ¿Cuáles son los son? beneficios de tener un No, IRS siga usted. o, sin cesarlo, emitir facturas? Eh, beneficios que tiene sin cerrarlo, como no estoy entendiendo, pero beneficios de Dice, tener un IRS, vería. he Tenemos un IRS. escuchado que se tiene beneficios a la hora de un crédito en el banco, también dice, que se Ah, relaciona eso. tal vez Ah, con el ya, banco. ya, que tiene que ver con el banco. Ah, no, es que en el banco, cuando hacemos, digamos, la solicitud de un crédito bancario y no somos funcionarios públicos, porque generalmente cuando eres funcionario público, dependiente de cualquier tipo de entidad, entonces tienes, o se supone que tienes, pues, unos ingresos fijos que pueden asegurar el pago de la deuda del crédito que estás pretendiendo sacar. Pero cuando eres un profesional independiente o eres un emprendedor, necesitas demostrar cuáles son tus ingresos. Entonces, la emisión de facturas va a demostrar efectivamente de que tienes estos ingresos, ¿no? De que mensualmente, bueno, ¿cuánto vendes mensualmente, no? Mensualmente, a ver, de repente has hecho ventas por 10.000, 20.000, entonces eso va a ser evaluado por el oficial de crédito a razón de poder aprobar o no tu crédito. Ahora, si no tienes emisión de factura, tienes tu NIT, pero no tienes la emisión de factura y tampoco tienes recibos, entonces tampoco te sirve de nada tener, ¿no? O sea, en el caso de crédito. Ahora, si digamos, emites pocas facturas, pero también tienes recibos internamente, es algo que el banco sí te hace valer, digamos, ¿no? La cosa es de que el banco intenta, digamos, de alguna manera verificar tus ingresos y ver si tienes capacidad de pago, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes ya han ido a un banco y a preguntar cuáles son los requisitos para un préstamo, y te dicen lo primero, ¿no? ¿Usted es dependiente o independiente? ¿No? Si le dices soy dependiente, ah, ya, entonces tiene su boletita de pago, ¿a qué se dedica? ¿Es profesor? ¿En qué institución trabaja? ¿O es de contrato? Entonces ya le empiezan a hacer la pregunta. ¿O es consultor? ¿Quién? Ahora, si usted es independiente, le dice, entonces lo primero que le van a preguntar es, ¿usted tiene NIT? ¿No? Entonces, ¿por qué? Para ver si ustedes tienen efectivamente movimiento económico y que facturan por todos los ingresos que tienen, ¿no? Entonces, eso es en función a la aprobar ese crédito, ¿no? Entonces, si están en ese entendido, es bueno demostrar, digamos, que tienes facturas para ese. Claro que no hay que exagerar. He conocido a una persona que por obtener un crédito, no sé de dónde se le ha ocurrido, inclusive yo le he dicho, no lo hagas, igual era muy tosudo, muy terco, hacía al final lo que él quería. Y emitió facturas, solo porque sí, ¿entienden? O sea, solo porque sí emitió facturas, porque quería demostrar que tenía cierta ganancia, porque quería sacar un monto fuerte del banco. No es recomendable hacer eso. Porque se están ustedes cargando crédito o mejor dicho, débito fiscal en favor de impuestos y al momento de hacer sus declaraciones, después van a tener que pues pagar esas facturas que
por supuestamente demostrar que tienen ingresos, emitiendo a lo loco a personas, digamos, que no pasa nada, digamos, ¿no? A familiares, a quien sea, a amigos, por más de que no hayan tomado el servicio. No es bueno hacer eso, ¿no? O sea, no hagan eso. Se van a ganar mayores problemas, ¿no? Para un futuro, inclusive para una fiscalización, impuestos nacionales podría, digamos, utilizar esta información para un futuro. Y ustedes no van a poder decir, no, es que yo he emitido porque quería sacar crédito fiscal, no tiene mucho sentido. Entonces, no hagan eso tampoco, ¿no? Preferible es, aunque sea respaldarse, si quieren, un poco más con recibos o con contratos, cosas así, ¿no? A ver, dice también consultar si ha visto empresas grandes que emiten factura de cada pedido vendido, pollerías grandes, y me pregunto si es normal que ellos paguen altas sumas de impuestos o hacen una doble contabilidad. Probablemente hacen una doble contabilidad, pero cuando el negocio ya es conocido, digamos, sea este como Pollos Copacabana, vamos a ver de que ni nos preguntan si queremos o no factura. Ellos ya electrónicamente van emitiendo sus facturas. Si nos vamos a lugares como Farmacorp, entonces te dicen, no, número para su factura, no, así nomás, igual sacan la factura. Ellos, ¿por qué? Porque saben que están en control a razón del tamaño de la empresa que es. Entonces, van cumpliendo con esto. Una que otra empresa, que es grande, digamos, bueno, no factura totalmente, pero se arriesga a que, bueno, le pillen y le quieran clausurar. Y cuando la empresa es grande, no le conviene estar cerrada 6 días, después 12 días, después 24 días, porque esos días le va a generar un perjuicio económico, porque si es una empresa que día con día recibe, no sé, 1.500, 2.000 bolivianos, 3.000 bolivianos o 4.000 bolivianos por sucursal, y una de las sucursales se cierre, entonces va a ir en desmedro de su economía, por supuesto. Entonces no es recomendable. Por eso ya empresas que ya están bien establecidas y que tienen una ganancia importante, o sea, emiten la factura sí porque sí, o sea, no les interesa si les das el nido o no. Si nos vamos a lugares, digamos, por decir, como multicines, no el multicine de Oruro, digamos, multicine La Paz o Megacenter, lo mismo va a pasar en cualquier negocio, ¿no? Del patio de comidas, directamente nos van a dar la factura. Nunca nos van a decir con factura, sin factura, lo emite, lo emite. Te preguntan si tiene NIT o no, más otra cosa no. Entonces, lo emite, porque saben que una clausura les puede perjudicar de gran manera, ¿no? Entonces, ahora cuando el negocio está recién iniciando, efectivamente no hay tanto movimiento, entonces sí es más regular que pase esta situación, ¿no? Que digan, sin factura te rebajo, o se dan cuenta que no hay un control tributario y no se hace mucho problema, porque si está el control tributario de los días, por ejemplo, les voy a dar el ejemplo de los días, se van a dar cuenta de esto, los días, el día del padre, con seguridad ha pasado. El día de la madre va a ser el control, van a ver a funcionarios de impuestos nacionales caminando por las calles. Y en realidad salen todos, o sea, por eso es terrible a veces también trabajar en impuestos, no importa que, en qué posición están, toditos salen, y les mandan a toda la ciudad para que vayan a ver si efectivamente están emitiendo factura. Entonces, ese día sí, todo el mundo se pone a emitir facturas sin chistar, porque saben que Impuestos Nacionales está a la pesca, por así decirlo, ¿no? A ver, dice, disculpe, si trabajo con NID de profesional independiente en una empresa privada, ¿puedo también trabajar en una empresa pública al mismo tiempo? Bueno, la empresa privada no va a tener ningún problema, pero una empresa pública no. ¿Por qué? Una empresa, no institución pública. Si es institución pública, para nada, o sea, totalmente descartado. Porque la relación que tienes contractual o inclusive simplemente por un memorándum de asignación con una entidad pública, te prohíbe ejercer otro tipo de actividad aparte de la que estás con la entidad pública. Ahora, si es una empresa pública, digamos como Carton Ball, por así decirlo, y EPFB, es pública, sí, pero también está bajo el control de la ley 1178. Entonces, la lógica de la entidad pública también se aplica. No puedes estar ejerciendo dos actividades, en una privada y en una pública, excepto la docencia. ¿Me entiendes? O sea, podrían ser docentes, ¿no? O sea, sí, pueden ser docentes de una entidad privada, pueden ser inclusive de la pública, eso sí, no pasa nada. No hay, digamos, un choque de intereses en ese sentido.
pero si estás en 2, no. Y si te pillan, probablemente te saquen. Entonces ahí tienes que hacer una evaluación en cuál te conviene estar. Ahora dice, ¿tiene algún beneficio la facturación pagando sumas altas de impuestos? Porque para mí, que soy unipersonal, el pagar el 16% de 5.000 es harto. Beneficio. A ver, yo facturo, me dices 16%, sí, pues es el IT. El IT se puede convalidar con el IUE. Entonces tendrías que pagar 3%. Tu primer año de funcionamiento, sí, ¿no? O sea, sería 16, 16, 16. Luego declaras tu IUE y pagas tu IUE. Y con lo que has pagado tu IUE, puedes ir convalidando, digamos, tu IT, entonces, durante el año, ¿no? Entonces, ya no tendrías que pagar ese IT, pero pagarías todavía el IVA. Y debemos entender que el IVA, les había dicho, es un impuesto en cascada. Se supone que tú no lo pagas, se supone que lo paga la persona que está comprando el servicio o el bien, ¿no? Entonces tú eres un agente de retención del 13% del IVA, porque el consumidor final es el que paga eso. Entonces, ahí va, digamos, esta lógica, ¿no? Entonces, y por eso es importante, para que no pareciera solamente que tú te estás pagando esto, que tengas, pues, facturas, ¿Por dónde está, macho? todos los productos que tú compres o adquieras, te hagas Mi facturar padre te lo va a romper ni que es, guardón. ¿Es crédito tuyo? fiscal, por favor. Y ahí sí no tengas que pagar demasiado IVA, ¿no? Demostrando de que has hecho todavía una Ah, inversión. mira. Seguimos con el ejercicio muy ¿Ve? sencillo que voy a explicar ahora. ¿Ah? Digamos, es una tienda de ropa, por decirles. ¿Ve? Temprano, ¿no? Han utilizado para comprar la mercadería, por decirles, 5.000 Ajá. bolivianos. Y ustedes han vendido, por decir, al doble del precio, el doble del precio. Pero esa factura de 5.000 bolivianos por comprar la mercadería es un gasto deducible, es un gasto de crédito fiscal que lo puedes utilizar en el periodo, digamos, donde has comprado y lo puedes ir jalando periodo con periodo hasta que se acabe todo este ¿Ah? crédito fiscal y no pagar ¿No? forzosamente ese por ciento. Él es Por eso tener es importante 35. tener también facturas que estén a nuestro favor, porque si no tenemos facturas de nuestro crédito fiscal, toda la vida vamos a pagar ese 16%. Si no validamos el IUE o el IT con nuestro IUE, igual vamos a ir pagando un 3% para siempre. Ahora, esto sí sucede con profesionales independientes, no tanto con unipersonales. Los unipersonales, dependiendo, no sé cuál es tu actividad, sí podría ser, pero un profesional independiente no puede, ¿no? Porque como les había dado el ejemplo de la anterior vez, es de que tenemos no tenemos de dónde, digamos, hacernos facturar, en mi caso como profesional independiente, papeles, no sé, hojas, lapiceros, o sea, Este no que me es tú, sirve ¿no? mucho. Entonces, pero si Uno, digamos, no sé, tu razón social, digamos, es constructora. Entonces, el hecho de que tú compres maquinaria, el hecho de que tú compres fierro corrugado o cuestiones que tengan que ver con tu función de constructora, te va a servir como crédito fiscal y no vas a ir pagando ese IVA entero todos los meses, ay, ¿no? qué horror. No sé, hace rato he llamado y ya estamos yendo, ha dicho Miguel. Nancy, Nancy, apague su celular, Dime, su con micrófono, diré. paciencia. ahora Griselda también. El hombre que asesinó al Griselda doctor. también, por favor, Las probabilidades su para mi micrófono. norteamericano en la playa Griselda, eran astronómicas. Bien, había una doctor. película. Con eso considero que Y la podemos suerte. ya hasta el día lunes Tal despedirnos. vez. Lo que A ver, una necesita última pregunta, esa más lo resolveré. Griselda, Ya, por doctor, favor, está tu bien. micrófono. principal. Dice, pasa que en mi Eso empresa habría sido. estamos obligados sí o sí a emitir factura de cada pedido del pago que automáticamente lo realiza mi Creíste que contadora. podría ser legal, pero Yo le emito hoy factura para pedidos es ya, cuando no descubrí a pedidos pedidos, que así son las a pedidos cosas, ya. ¿verdad? Mismo Eso ya dentro de están mi haciendo mente. otra cosa, ¿no? En Porque una pedidos ya pelea no a tiene nada muerte. que ver con... A ver, yo lo que te estoy entendiendo es de que, digamos, hace una persona un pedido y aprovechan ese pedido para sacar una Ah, factura en favor de pedidos ya y no de la persona que está comprando. Eso está mal, ¿no? Entonces, no, no está bien eso.
No está bien que haga esos pedidos ya. Si se hace pillar esos pedidos ya va a estar bien, ¿no? Entonces, que si bien tiene que ver con su rubro, si un día les llegaría fiscalización por el principio de igual, no diría esto, no, de razonabilidad, no da pues de que hayan comprado tanta comida. ¿A dónde se ha ido tanta comida? ¿Entienden? Pedidos ya se está arriesgando. Porque si un día les hacen fiscalización, no sé, probablemente, porque no tiene sentido que todo su crédito fiscal sea comida, ni que comieran todos los días, ¿no ve? Y tanto, no va. Entonces, es con probabilidad se podrían ganar problemas, pero bueno, eso ya es cuestión de pedir, o sea, no. Pero no está bien lo que está haciendo, no está bien, para nada. Puede ser una estrategia, y ese tipo de estrategias, cuando si ustedes alguna vez, y con esto vamos a finalizar. He visto estrategias muy inteligentes o que parecen ser inteligentes de constructoras y de contribuyentes parecidos al ejemplo que me estás dando de pedidos ya como para generar ese crédito fiscal a su favor y pagar impuestos menos, ¿no? Parecen estrategias inteligentes. Parecen. La recomendación que les doy, antes de que ustedes se animen a hacer una estrategia así un poquito medio peligrosa, que ustedes no van a ver esta situación, pregunten a un abogado. Ahí sí pregunten a un abogado, no a un contador, porque el contador no va a entender si esto realmente puede afectarles o no. Porque el contador no conoce de principios legales. Entonces, pregunten a un abogado. Decir, ¿sabe qué, doctor? Esta estrategia estoy haciendo para evitar pagar demasiado impuesto en el IVA. ¿Qué le parece? Con sinceridad, si el abogado, por supuesto, es especialista en derecho tributario, les dirá, no a esto, ¿no? Entonces, se están arriesgando, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dices, por último, dice, ¿no? Publicidad y transporte nos hacen abrir NIT y luego la factura debería ser el beneficio del cliente que pidió el pedido, no ha pedido ya. Claro, así debería de ser. Por los pedidos ya está ejerciendo un, como que una estrategia para generar ese crédito fiscal a su favor. ¿No? Una estrategia se está generando, ¿no? Es decir, a todos los que les hagan pedidos, si no les piden factura, pidan a nombre del NIT del pedido, ya, todos piden así. Entonces, es una estrategia, parece inteligente, parece, pero es riesgosa, porque bajo el principio de razonabilidad, nah, eh, les pueden fiscalizar y les pueden quitar crédito fiscal bastante. Entonces, por eso, nuevamente les repito, antes de hacer algún tipo de estrategia así un poquito medio rara, pregunten a su abogado, tributarista, por supuesto, no cualquier abogado, y díganle, ¿será que esto funciona? ¿Será que así me puedo ahorrar unos pesos o me estoy arriesgando? Entonces ahí se va a hacer una evaluación de la situación y al abogado le dirán, no haga esto porque se está arriesgando esto, o sí, está bien, perfecto, métalo así. O de repente inclusive el abogado le dirá, no, mejor ajuste de esta manera esta situación. ¿No? Ajuste su estrategia así para que en un futuro, si llega una fiscalización, no tenga problemas, ¿no? Entonces, eso sería lo recomendable. Bien, licenciada, con eso habríamos concluido la clase de hoy. Cualquier otra situación, les rogaría en la clase presencial que vamos a tener el día lunes, o finalmente, aunque en la clase virtual que vamos a tener martes a la siguiente semana, nuevamente recalcarles que terminen sus actividades. Y bueno, nos estaríamos viendo conmigo el día lunes de la siguiente semana. Que tengan un buen fin de semana santa, pues si el lunes nos vemos, por favor, estén 5 minutos antes en la clase. Vamos a empezar de forma puntual a las 19:30. Un buen descanso y que sea un fin de semana muy reparador. Muchas gracias, doctor, y a cada uno de los asistentes también agradecerles y que tengan muy buena noche. Buenas noches, hasta el lunes. Hasta el lunes.